Vamos a estar compartiendo esta palabra y leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La iglesia dice: Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora ahí nomás un poquito más abajo, al versículo 18, por favor. Dice su palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es lo que no practica? El pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quiero predicar en esta noche bajo esta palabra. Quiero predicarle esta noche bajo la palabra, la fe que vence al mundo, como decía, muchos lo tienen en la Biblia. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 1. Ese es el título que llevaba esta palabra. Sabe que cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de algo sobrenatural, algo que nosotros, Dios pone en nuestro interior. El poder entender los propósitos de Dios, el poder entender cómo se mueve Dios. Muchas veces le pedimos a Dios, en este tiempo hemos hablado mucho con mi esposa y con algunos hermanos, pidiéndole a Dios que nos dé conocimiento, que nos dé discernimiento, para poder discernir los espíritus, cómo es la gente, aprender a tratar a la gente. Pero hay algo que Dios necesita poner en nosotros, que es un don, y es el don de sabiduría. El don de sabiduría es el don que nos permite relacionarnos con Dios y saber qué cosas hacer o cómo manejarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. No sé si usted me está entendiendo esta noche. Y ese don de sabiduría es lo que nos hace saber que cuando tenemos conocimiento de algo, necesitamos entonces comenzar a poner en práctica lo que conocemos. Y eso es lo que nos hace entender de cuando tenemos un discernimiento de un espíritu que viene de parte de Dios, nosotros necesitamos ser sabios para discernir lo que viene de parte de Dios. Ahora bien, en estos días me estaba preguntando algo que me preguntaba antes, por supuesto, ahora yo sé la respuesta. Pero hay mucha gente que se va a acercar a preguntarte si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Si Dios existe, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué la gente se muere? ¿Por qué la gente pasa hambre en diferentes lugares? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Usted prende la televisión y se va a encontrar con cantidad de cosas, de violaciones, de robo, que usted dice, pero ¿dónde estaba Dios cuando estas cosas pasaban? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios si realmente existe? ¿Cómo puede ser? Prácticamente le echamos la culpa a Dios de lo que está pasando en el mundo. Y sabe que a mí hay algo que siempre me llamaba mucho la atención. Y era cuando usted empieza a leer el libro de Génesis, ve la historia de Adán y Eva, luego ve la historia de Caín y Abel. Y yo me preguntaba siempre por qué Dios permitió que Caín lo matara a Abel. La palabra de Dios dice, que usted conoce la historia, que ambos habían ofrendado a Dios. Abel había traído de lo mejor que él tenía del ganado, de sus ovejas, de su primogénito, la mejor gordura. Abel le había llevado lo mejor a Dios, lo mejor que tenía. Pero la Biblia dice que Caín simplemente le había dado el fruto de la tierra. ¿Qué queremos pensar con esto? Entonces que Caín habría agarrado algo de la tierra y se lo había llevado a Dios, sin darle la importancia que Dios tenía. Pero Abel había mirado a Dios de otra forma. Abel había buscado lo mejor para Dios. Abel había buscado lo mejor que él estaba teniendo en ese momento para llevarle a Dios, porque conocía el valor que tenía servir a Dios. ¿Y sabe qué es lo que yo sacaba en cuenta en este tiempo? Y me preguntaba por qué entonces tuvo que Caín matar a Abel. ¿Por qué Dios no lo defendió a Abel? Porque Abel tenía un pensamiento diferente, o caminaba en una visión diferente de la que caminaba Caín. Lo que tenía Abel era una vista espiritual, porque Abel estaba relacionado con el Padre.
Abel sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Abel sabía perfectamente cómo a Dios le había agradado, lo que le tenía que agradar a Dios. A Abel no le importó lo que le daba. Le dio lo mejor. Se despojó prácticamente de lo mejor que tenía. Pero a Caín sí le importó. Le importaba perder sus cosas materiales. Quizás por eso es que las cosas que le dio, la ofrenda que le dio Caín fue una ofrenda simple. Algo que ni siquiera le molestó. Algo que ni siquiera le preocupó. Y fue y se la entregó a Dios. ¿Y sabe lo que pensaba yo en este tiempo? La Biblia dice que Satanás ciega el entendimiento. ¿Usted sabía? Y yo creo que Satanás había cegado el entendimiento de Caín, porque no había podido lograr que Caín tuviera, Satanás había hecho que Caín no pudiera tener una relación con el Padre, una vista con el Padre, porque lo que tenía Abel era una vista espiritual, una relación con Dios. No sé si usted me está entendiendo hasta ahora lo que estoy tratando de decir. Y sabe que lo mismo había pasado con Adán y Eva, cuando dice la Biblia que viene el tentador. Y usted conoce la historia, Eva come la fruta, después se la da a Adán. Ahí ya había entrado Satanás a trabajar. Y cuando Satanás trabaja en los padres, que son Adán y Eva, luego comienza a trabajar en los hijos. O sea que empezó por los padres y siguió por los hijos, siguió por esa generación. Y comenzó a trabajar. ¿Sabe cuál fue el problema de Adán y Eva? Pregúnteme cuál. Que Adán y Eva se quedaron sin la cobertura de Dios. Porque mientras ellos estaban en obediencia en el huerto del Edén, haciendo la voluntad de Dios, siguiendo las cosas de Dios, ellos tenían cobertura del cielo. Pero cuando ellos perdieron la cobertura de Dios, le dieron lugar al diablo para que se entrometa en sus cosas. Este es tiempo que nosotros necesitamos agarrarnos de Dios y entender que Él nos da una cobertura para seguir peleando. Por más que vengan las cosas sobre nuestra vida, que no venga el diablo a ponerte cosas en el oído, que te vas a sanar si te vas a un brujo o a un curandero. Porque el único que realmente te puede restaurar, sanar y llevarte a una vida eterna se llama Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Y sabe lo que me impactaba y lo que sacaba en conclusión, de que prácticamente Adán y Eva habían perdido la cobertura. Y una persona que hoy pierde la cobertura de Dios es una persona que se aparta de Dios. Porque comienza a enfriarse. Cuando usted viene a la iglesia, usted se pone firme, usted sabe cómo batallar, cómo pelear la buena batalla. Pero cuando usted se aparta de Dios, va perdiendo la cobertura, lo que el Espíritu Santo está poniendo en usted. Y la Biblia dice que el mundo está en poder del maligno. Y el maligno está haciendo destrozos por todo lado. Pero Jesús, cuando estuvo por ir a la cruz, y Pilatos le dijo: tú eres rey. Jesús le dijo: sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores ya estarían aquí para defenderme. Por lo tanto, el mundo, el reinado que nosotros tenemos que llegar a entender es el reinado de Cristo. El mundo en que nosotros tenemos que vivir es un mundo espiritual, un mundo que no está aquí en la tierra, un mundo que nuestros pensamientos ya tienen que estar en algo superior, en algo que no sea mediocre, en algo que pueda romper estructuras. La palabra de Dios dice, Pablo le decía a los corintios, no mirando las cosas temporales, sino las cosas espirituales. Porque las cosas, Pablo decía, las cosas que no se ven. Porque mirando las cosas que no se ven, porque si miramos las cosas que se ven, decía Pablo, las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Este es tiempo que tenemos que aprender a mirar las cosas eternas. Este es tiempo que tenemos que aprender a buscar a Dios en lo eterno, en lo espiritual, y saber que cuando nos ponemos a orar, nos ponemos a clamar a su presencia. La Biblia dice que no necesitas que todos te estén mirando. La Biblia no dice que tienes que estar aquí adelante para que todos te vean predicar o te vean orar. Cuando tú te encierras en tu cuarto y oras en secreto, la Biblia dice que Dios te recompensa en público. ¿Cuántos creen en esta noche esa palabra? ¿Cuántos lo toman? A su nombre. Usted sabe que el conocimiento y el discernimiento que Dios nos da nos hace pasar a otra dimensión. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, tenés que aprender a nacer de nuevo. Nacer de nuevo es un nuevo comienzo. El creyente tiene que vivir con nuevos comienzos. El creyente no se puede quedar estancado siempre con lo mismo. Moisés, dice la palabra de Dios, que Dios le había dado una función muy específica de ir a sacar al pueblo de Israel. No era nada fácil. Y Moisés tuvo que cambiar su mentalidad, porque Moisés venía de una educación egipcia,
venía de costumbres egipcias. Y de pronto quizás Moisés podemos decir que venía de la comodidad, venía de un alto estudio, de una alta graduación. Pero cuando Dios lo llama a Moisés, por medio de una zarza le comienza a mandar de que tenga un propósito y una función. ¿Cuál era el propósito y la función? Sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y la Biblia dice que Moisés comienza a poner trabas, comienza a tartamudear, dice, no, esto no es para mí, Señor. Empieza a ponerle problemas a Dios, empieza a ponerle trabas a Dios, porque él no quería de pronto cumplir esa misión. Era muy difícil. Dios muchas veces nos manda a misiones difíciles. Pero dice la Biblia que sin embargo Dios le hablaba a Moisés hasta que llegó un momento en que Moisés tuvo que entender de que ese llamado venía de parte de Dios. Cuando tú tienes llamado de parte de Dios, tú puedes vivir tranquilo. Cuando tú tienes llamado de parte de Dios, no importa lo que se te levante, no importa lo que te vengan a decir, ni tu familia, a ti no te tiene que importar tu familia, ni los amigos, ni aquellos que se levantan. A ti tiene que importarte que si a ti te llamó el Rey de Reyes y Señor de los Señores, Él va a poner cobertura sobre tu vida y Él va a bendecir todos tus caminos, dice su palabra. ¿Cuántos creen en eso? A su nombre. Y no pienses que algo te va a faltar, porque cuando vienes a Cristo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, dice su palabra. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en medio de la necesidad, pero con la esperanza de que Dios nada nos va a hacer faltar. Moisés tuvo que aprender a cambiar su mentalidad. El creyente de hoy tiene que cambiar su mentalidad. Porque un creyente que no cambia mentalidad no avanza. Cuando tú cambias tu mentalidad y te enfocas en Dios, tú empiezas a ver las victorias. Tú comienzas a ver cómo Dios te sana, cómo Dios te restaura, pero primeramente tu mente tiene que cambiar. Primeramente tus pensamientos tienen que cambiar. Moisés tuvo que cambiar cantidad de cosas, pasó de ser tímido a ser un hombre después de palabra, a ser un hombre de autoridad. Pasó de ser un tartamudo a un hombre que tenía una palabra certera cada vez que hablaba con el pueblo de Israel. Moisés pasó de ser un don nadie para ser un hombre poderoso en manos de Dios, para ser arma bien utilizable, arma útil para Dios. Necesitamos entender de que tenemos que ser instrumentos para Dios, para que Dios nos pueda usar. Pero Moisés tuvo que tener ese cambio de mentalidad. Moisés tuvo que dejar su pasado para enfocarse en el futuro, en lo que venía, en lo que Dios estaba mandando. Necesitamos tener cambio de mentalidad. Necesitamos entender de cuando nos agarramos de Dios realmente, nuestra mente tiene que cambiar. Nosotros ya no podemos ver la enfermedad, tenemos que ver la sanidad. Nosotros ya no podemos ver la esclavitud, tenemos que ver la liberación. Ya no podemos ver la miseria, tenemos que ver la prosperidad. Y yo quiero declarar que este año que viene, 2020, es tiempo de cambio. Es tiempo de que muchos se van a dar cuenta de que lo que no lograron antes, lo van a empezar a lograr. Cuando tu mente cambie, la unción de Dios va a empezar a descender. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Y dice la Biblia, cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Pero hay gente que no conoce los mandamientos. Hay gente que entra a la iglesia y no entiende nada de mandamientos. Y yo siempre digo, ¿para qué hay un discipulado? ¿Para qué hay una instrucción bíblica? Las puertas están abiertas para los que quieren aprender. Se bautizaron 8 la última vez, no sé cuántos eran, 8, 9. Uno solo vino al discipulado. Uno solo con necesidad de aprender. Para poder tener conocimiento de la palabra y sabiduría de Dios necesitamos aprender la palabra. Si no, ¿cómo vamos a estar hablando de Dios si no entendemos a Dios? Dios quiere que aprendamos a entender el corazón de Dios, aunque no podamos entender sus pensamientos, porque Dios hace como quiere. Pero sí poder entender de que Él necesita que nosotros seamos hijos conscientes de lo que realmente queremos. Y lo que queremos nosotros es estar bien y estar bajo el amparo de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, como dice su palabra. Pero muchos dicen, sí, está bien, pero yo no comprendo la palabra. Yo no entiendo la palabra porque no quieres aprender. Aquel que no entiende es aquel que no quiere agarrar una Biblia. Si quieres aprender algo, agarra una Biblia. La Biblia es el manual del creyente. Así como tú estudias y tienes un manual para una determinada, una determinada situación, un estudio que tú haces para tener algo en la vida.
un doctorado, una abogacía, tiene que estudiar, tiene que tener un manual. La Biblia es el manual del creyente, la Biblia es lo que te dice lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, cómo es el pensamiento de Dios. Y quiero decirte algo, por más que tú digas no comprendo, quiero decirte que nadie nació sabiendo. ¿O hay alguien que acá nació sabiendo? No. Hay alguien que nació y la primera palabra que dijo fue, no sé, voy a hacer un televisor. Tú tuviste que aprender a caminar, tú tuviste que aprender a andar, tú tuviste que aprender a conocer las cosas. Te fueron enseñando, lo mismo pasa con el creyente. Cuando entramos en el nuevo comienzo, cuando entramos en la vida diferente, en el nuevo nacimiento, tenemos que aprender a caminar en los caminos de Dios. Por lo tanto, ya tú no caminas en los caminos del mundo, caminas en los caminos de Dios. Y saben, cuando caminamos en los caminos de Dios también tenemos procesos. Algunos dicen, ya va a hablar de procesos, pero es necesario hablar de procesos. Porque el que no quiere ser procesado nunca va a ser un verdadero cristiano. El que no quiere ser preparado nunca va a salir a la guerra a ganar una batalla. Si tú vas a la guerra pero no te preparan con un arma y no te enseñan cómo pelear, no vas a saber pelear y vas a perder la pelea, vas a perder la batalla. Pero Dios quiere gente que quiera conquistar, y para conquistar necesitas aprender a pelear, y para aprender a pelear necesitas tener disposición y decir, yo quiero prepararme, porque yo sé que vienen tiempos difíciles, yo sé que vienen batallas para ganar, pero yo sé que con Cristo puedo vivir tranquilo. Yo sé que Cristo me da una palabra y voy a caminar en esa palabra. Hay alguien que diga, sí, yo lo tomo en esta noche y lo creo. A su nombre. El cristiano tiene que entender de que los procesos son inevitables. Si Dios no te procesa, tú no entiendes, no aprendes. Cuando Dios te procesa, vas a empezar a pasar luchas, vas a empezar a pasar problemas. Lo mismo pasa en lo físico que en lo espiritual. Hay luchas, siempre hay luchas. En lo físico te peleas con tu familia, en lo físico, no sé, te peleas porque estás con un problema, con una enfermedad, te peleas con el vecino, con lo que quieras. En lo espiritual estás peleando contra huestes espirituales. Amén. En lo espiritual estás peleando, la Biblia dice, Pablo decía, nuestra lucha no es contra carne y sangre. La carne y sangre dejala para lo físico, para lo material. Pero cuando tú peleas en lo espiritual, tú estás peleando contra principados. Estás peleando contra cosas que tú no ves. Y como no vemos, a veces perdemos la batalla porque no creemos. Porque hay gente que dice, si no lo veo, no creo. Pero Dios te enseña a mirar por fe. Y por fe tú tienes que declarar palabra y la palabra se tiene que cumplir. Cuando tú te agarras de Dios, la palabra se tiene que cumplir. Cuando tú dices, yo quiero ser sano y me voy a servir a Dios y me voy a poner los pies de Cristo, Dios va a mandar sanidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan sanidad? ¿Saben cuál es el tema? Que muchas veces el creyente, en lugar de mirar a Dios, mira el problema. Y ahí es donde viene la batalla realmente, y donde viene la derrota. Porque a veces el problema parece más grande que Dios. Y luchamos contra la situación que no podemos sobrellevar, pero no nos aferramos a Dios. Porque nos olvidamos de que con Dios nosotros podemos vivir confiados, dice su palabra. Amén. Pero nos agarramos más del problema que de Dios. Y nos agarramos la cabeza y nos queremos matar por las cosas que pasan. Le echamos la culpa a la presidenta, a la presidente que está ahora, qué sé yo, quién está, no sé, el dólar, todo lo que tú quieras llamar. Pero entonces quiero decirte en esta noche que cuando Dios está contigo, tienes que entender de que por más que se levante el presidente o no te gusten las instituciones, porque algunos lo quieren, otros no, a mí no me importa, yo no voy a hablar de política, pero yo voy a hablarte de Dios que sí puede. Cuando tú te pones a orar, Él puede hacer algo. Cuando tú te pones a clamar a Dios, porque hay muchos que se ponen en contra, por ejemplo, de lo que está pasando ahora en la actualidad, en la economía. Órale a Dios. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque los cristianos están perdiendo la batalla. Cuando el pueblo se ponga a orar, cuando el pueblo se ponga a clamar por la presidente, por el presidente, por toda la economía y todas las cosas que están pasando en el país, entonces las puertas de los cielos se van a empezar a abrir. Cuando oremos, Dios va a empezar a obrar. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. No sé por qué dije esto, porque no lo iba a decir. Ni me gusta hablar tampoco de política. Pero a veces veo cristianos tan preocupados por la política. Preocupémonos más por Dios, que Dios nos va a dar el alimento y el sustento. Aprender a depender de Dios no es fácil. Seguir los mandamientos no es fácil.
¿Sabe que muchas veces no encontramos las victorias? Pero ¿sabe por qué no encontramos las victorias? Porque nos oímos a nosotros mismos y no oímos a Dios. Porque nos decimos a nosotros mismos, yo tengo que superarme, yo tengo que ser mejor persona, pero ¿y Dios? ¿O cuántos dicen, Señor, ayúdame a ser mejor cada día? ¿Cuántos dicen, Señor, que se levantan mañana y dicen, Señor, que este día, Señor, tú me hagas ser mejor persona? Señor, que no me agarre el berrinche con el loco que se levantó esta mañana. O con mi marido, con mi esposa que está medio rayado. Ayúdame, Señor. Ayúdame a perdonar. ¿Cuántos dicen ayúdame a perdonar? ¿A cuánto les cuesta perdonar? Por supuesto. Pero con Cristo tenemos que aprender a perdonar. Con Cristo tenemos que aprender a avanzar en los caminos de Dios y escuchar la voz de Dios, porque hoy en día hay muchos sordos espirituales. Hay mucha gente que hoy en día quiere hacer lo que quiere, sin importar lo que Dios quiere. Y muchas veces vienen a la iglesia y se conforman porque dicen, yo ya estoy dentro de la voluntad de Dios, yo estoy orando 25 horas al día, yo estoy ayunando, yo estoy haciendo obras, yo estoy haciendo muchas cosas para Dios, pero ¿qué hay de congregarse? ¿Qué hay de someterse a los pastores o a la autoridad de la iglesia? ¿Qué hay de estar dentro de un orden? Nosotros tenemos que estar dentro del orden de Dios. Nosotros tenemos que entender de que para que nuestra familia esté bien, no haya conflicto, nosotros no podemos reclamarle a Dios si nosotros no estamos bien. ¿Cómo le vamos a decir a Dios, Señor, nivela a nuestra familia porque mis hijos están en la droga, porque mis hijos son delincuentes, mi marido se le chifló el moño, se fue por ahí? Le vamos a reclamar a Dios, pero nosotros no hacemos nada para Dios. Por lo tanto, primero, como siempre digo y decía el otro día Mari, examínese a cada uno a sí mismo. Para saber cada uno en lo que tiene que cambiar, cada uno en lo que tiene que avanzar, dejar de ser sordos espirituales, porque cuando somos sordos espirituales, la Biblia dice que el diablo te ciega el entendimiento, que el diablo te debilita. Satanás va a estar dando vueltas como león rugiente buscando debilitarte, buscando destruirte. Dice que vino a matar, hurtar y destruir, pero en esta noche te digo que cuando tú te agarras de Dios, cuando tú te agarras fuerte de Cristo, tú desarmas toda arma del diablo. Todo lo que el diablo viene a hacer, Jesús lo deshace. ¿Cuántos dicen amén, le creen? ¿Cuántos dan un gloria a Dios fuerte en esta noche? Quiero hablar con gente del reino, quiero hablar con gente que entiende la palabra, que cuando tú te agarras de Dios, no hay enfermedad que pueda prevalecer. Cuando tú te agarras de Dios, no hay demonio que pueda venir, porque mayor es el que está contigo que el que viene contra ti. ¿Cuántos dicen amén? Agarrémonos de Dios en esta noche entonces. Pecado tenemos todos. Ni yo soy totalmente santo, casi. Todos tenemos pecado. No podemos decir que no mentimos porque le hacemos a Dios mentiroso. La palabra dice, todos pecamos y por lo tanto estamos quitados de la gloria de Dios por el pecado. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que vino porque dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice la palabra de Dios, sabemos que todo aquel, en el 18, que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Practicar el pecado no es lo mismo que andar en pecado. Practicar el pecado no es lo mismo que pecar. Simplemente, ¿cómo te puedo explicar esto? Decir que pateas una pelota no es lo mismo que entrenar para un equipo de fútbol. Una cosa es un pecado, otra cosa es practicar el pecado. No sé si vas entendiendo por ahí. Una cosa es que dices, bueno, yo esta noche me voy a mandar una, no sé. Pero otra cosa es que vos digas todas las noches, y bueno, y mañana y pasado, y no puedas vencer y estás peleando contra ese pecado. Por eso dice la Biblia que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y el pecado nos aleja de Dios. El pecado es el arma que el diablo tiene para alejarnos de Dios. El pecado es el arma que el diablo tiene para que hoy, en lugar de estar aquí, tú estés en otro lado. Siempre va a venir el tentador, siempre va a venir a querer tentarte. Y siempre vas a decir, pero al final estoy siempre igual, estoy siempre enfermo, como predicaba mi hermano el otro día. Siempre el mismo problema, pero no quiere largar las cosas, no quiere largar los vicios.
no quiere largar la vieja vida, no quiere largar el viejo hombre. Hay algo mal que está en ti para que no cambies. Muchos tienen problemas de carácter, muchos tienen problemas de tu temperamento. Muchos no quieren cambiar, muchos no quieren largar las cosas que están haciendo. Pero nosotros necesitamos entender de que cuando Dios está con nosotros, nosotros podemos. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, el creyente que dice no puedo es porque no se agarra de Dios. O porque no quiere realmente ponerse en manos de Dios. No quiere esperar en Dios. Hay muchos que dicen, me cansé de esperar y Dios no hace nada, pero está cambiando tu vida, ve algo Dios en ti que cambie. Si la Biblia dice, los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza, levantarán vuelo como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. No sé cuántos pueden decir, yo voy a empezar a caminar y no me voy a fatigar, porque sé que Dios está conmigo. Es su nombre. Queremos cambios, pero no queremos cambiar. Señor, sacame esta enfermedad, Señor, sacame este problema, sacame este... Pero nosotros no queremos cambiar. No queremos buscar a Dios como lo tenemos que buscar. Y estamos expuestos, queremos ganar batallas sin fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si tú no tienes fe, no pelees más batallas porque no tiene sentido. Vas a seguir estando como estás. Pero si tienes fe y te agarras de Dios y haces la voluntad de Dios, grandes bendiciones van a venir. ¿Cuántos dicen amén? Dale aplausos a eso. Agradar a Dios significa cambio, significa cosas nuevas, vida nueva. Los otros días estábamos tomando con mi esposa unos mates ahí en casa con el agua corriente que nos han puesto ahora, gloria a Dios. Pero me parece que con esa agua corriente, si poníamos una ropa se quedaba blanca porque tenía más cloro que... Igualmente nos pusimos a hacer unos mates. Y en los mates enseguida se notó que había algo feo, algo que no agradaba. Y tuvimos que ir y cambiar. Y cambiar por otra agua. Y bueno, y pudimos tomar mate. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que el creyente tiene que cambiar lo viejo por lo nuevo. Tiene que cambiar lo que no sirve por lo que sirve. La Biblia dice que por nuestro interior tienen que correr ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva tienen que ser aguas de Dios. Por eso tenemos que aprender a echar el viejo hombre. Decir que tenés al lado, tenés que echar el viejo hombre. No que eches a tu marido porque es viejo, no. Sino echar tu hombre interior, echar tu pasado. Para enfocarte en lo nuevo, el vino viejo, sacarlo para recibir lo nuevo. Cuando tú aprendas a echar lo viejo, recibir lo nuevo. Cuando tú aprendas a mirar a Cristo realmente como lo tienes que mirar. Y a dejarte de andar hablando pavadas por ahí. Y perdón que diga estas cosas, ¿no? Pero quiero decirte que cuando tú te pongas en manos de Dios, mires a Jesús, no mires la gente, no mires los chusmeríos, no mires las cosas que están pasando. Ahí es cuando le vas a decir al monte que se mueva y el monte se va a mover. Ahí cuando le vas a decir a la enfermedad, sanate y la enfermedad se va a sanar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Estoy hablando a gente que tiene conocimiento y que tiene ganas de conocer. Porque una cosa es tener conocimiento y otra es tener ganas de conocer. ¿Cuántos tienen ganas de conocer? Dios tiene muchas cosas para que nosotros conozcamos de Él todavía. Cuando nos ponemos en manos de Dios, Dios nos enseña, Dios nos instruye. Tú te vas a dar cuenta en cada momento, en cada situación que vive. La Biblia dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Pero el problema es que algunos no nacen. Están siempre estancados, o mejor dicho, sí nacen, pero están ahí. Están como el agua de un tanque. Que tú dices, esta agua ya está limpia, pero no se mueve el agua, queda ahí y se empieza a pudrir, y cuando se pudre larga feo olor. Hay hermanos que huelen mal. No se sientan, no se huelen. Huelen mal espiritualmente. Ahora está bien. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que tener el perfume de Dios. Nosotros necesitamos, cuando hablamos una palabra y el otro te está escuchando, saber que la palabra tuya es para beneficio del que te escucha. Y que cuando alguien te vea diga, este emana un perfume de Dios. ¿Cuántos dicen?
A su nombre. Estoy vendiendo unos perfumes ahora, aprovecho para... Le pongo el cartelito perfume de Dios. Total, lo hacen en tantos lados. Le ponen agua que salió de, no sé, de Jerusalén y no la compran. No, nosotros tenemos que andar en la verdad, hermano. Podemos hablar un chiste, pero la verdad se llama Jesucristo. Y la Biblia dice, la verdad te hace libre, y la verdad es Cristo. Por lo tanto, cuando no andamos en la verdad, andamos en el pecado. Y las cosas no pueden seguir bien, estamos sin fuerza muchas veces, no podemos avanzar. Nos quedamos a mitad de camino, nos cuesta orar, nos cuesta ayunar. Yo decía hoy a mi hermano Alejandro, necesitamos poner más tiempo de oración. El pueblo necesita orar, comunicarse con Dios. Ese es un tiempo donde las iglesias se están cayendo por falta de oración, por falta de relación con Dios. Porque si bien la Biblia dice, bueno es no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, pero no es solamente que vengas a congregar y que en medio de la prédica o en medio de la alabanza estés pensando en el teleteatro que tienes que ver cuando te vas de acá, o en el chorizo que estás haciendo ahí en la parrilla para ir a comer. Bueno es no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero no solamente se trata de congregar, se trata de relación íntima con Dios. Se trata de que salgas de acá y te lleves a tu casa la bendición y sigas diciendo, yo sé en que Dios estoy creyendo, yo sé que Dios está predicando en ese lugar y yo me voy a agarrar de Dios porque tú eres el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos lo pueden decir en esta noche? Decirle al que tenés al lado, Jesús es el camino, la verdad y la vida. A su nombre. Muchas veces sabe que hay gente que vive de momentos. ¿Sabe cuál es la gente que vive de momentos? La gente que viene a la iglesia, recibe un milagro y se va. Como los 10 leprosos que habla la Biblia. Y entonces vienes, buscas a Dios, te enfocas en Dios, te tiras al piso, te revuelcas, te quedas pata para arriba. Se te caen las monedas al bolsillo porque quedas pata para arriba. Y te vas contento, saltando porque recibiste una sanidad de parte de Dios y después no apareces más por la iglesia. Hay gente que vive de momentos, pero quiero decirte que cuando Dios te marca, en algún momento te va a volver a traer a los pies. Porque mi esposa es un testimonio de eso. ¿Cuántas veces Dios la llamó y no quería venir? Pero cuando Dios le dijo, este es tu tiempo, la metió en esta iglesia y le dijo, vas a ser pastora de este lugar. Y te vas a aguantar a todos los angelitos que van a venir a escuchar palabras. Gloria a Dios. Dios quiere prepararte para que este 2020 sea un tiempo de bendición. Dios quiere prepararte para que este 2020 no puedas decir como el año anterior, las cosas me van para atrás, estoy en fracaso. Dios quiere prepararte para que empieces un 2020 en victoria, con la mano levantada mirando al cielo y decir, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar y en ti me voy a agarrar en este día, Señor. En este año, yo quiero decir que 2020 va a ser el año de la bendición. Y aunque todos los años digamos lo mismo para el año que viene, yo en este día quiero decirte que con fe quiero declarar que tiempos nuevos vienen para tu vida. Nuevos cambios vienen para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Sabe que cuando Dios te marca, Dios te vuelve a traer en un momento? Por ahí piensas que Dios no te marcó y te fuiste bien de este lugar y sano y un momento Dios por alguna forma te va a traer. Con dolor o con amor, pero te va a llamar. Porque siempre hay una segunda parte. ¿Sabe? Una vez compramos una película con mi esposa. Un DVD. En aquel momento ya habían pasado los cassettes, no sé si un cassette o un DVD. Bueno, los tiempos pasan rápido. Pronto vamos a ver la película, vamos a hacer así, vamos a ver una película. Y sabe que vimos la película, estaba emocionante la película, hermosa la película. Y lo mejor de la película, cuando ya se iba a ver un desenlace y estábamos parados ahí, pusieron un cartel que decía, esta historia continuará. No me alcanzaron los pies para correr al del que vendía los DVD, que ya había cerrado. Decir, yo quiero ver la segunda parte. Yo quiero ver cómo sigue esto. Porque nos habíamos quedado con las ganas de ver cómo continuaba. ¿Sabes? Cuando Dios te marca
Y hay una primera parte, va a venir una segunda, y va a venir una tercera, y va a venir una cuarta. Pero va a llegar el día en que te vas a tener que postrar a los pies de Cristo para decirle: grande es mi Dios, el Señor del universo. Grande es aquel que me rescató y que me tomó. Y gracias a la gloria de Dios, yo puedo seguir de pie. ¿Cuántos dicen yo sigo de pie porque Dios lo ha querido? ¿Cuántos dicen sigo de pie porque Dios lo ha permitido? A su nombre. ¿Sabes que cuando Dios te marca para que tú no renuncies a Él? Hay muchos que se van del Evangelio, se van de las cosas de Dios y terminan después por la calle, terminan dando vueltas. Y hay muchos que hasta se suicidan porque pierden esa relación que tenían con el Espíritu Santo. Lo mejor que puedes tener en esta noche es tomar conciencia de que el Espíritu Santo está sobre ti. Y de que eres una persona que te escucha, que te mira y que tú quieres caminar bajo la unción. ¿Cuántos quieren caminar bajo la unción del Espíritu Santo? Josué era una persona que caminaba bajo la unción del Espíritu Santo. Josué era una persona que tenía que librar batallas. Josué libraba batallas, libraba guerras para conquistar. Y no solo guerras afuera, libraba guerras contra el mismo pueblo de Israel porque se le rebelaban. Y estaba cansado, pero Josué seguía avanzando. Peleaba guerras interiores, peleaba guerras contra los diferentes pueblos que venían, peleaba guerras contra los mismos israelitas, pero Josué logró entrar en la tierra prometida. Yo quiero decirte, en este tiempo vas a vivir guerras, vas a vivir luchas, pero cuando te agarras de la mano de Dios como se agarró Josué, vas a entrar en la tierra prometida, porque Dios ha prometido tierra para aquellos que le creen. Hay alguno que se ponga de pie en esta noche para darle gloria a Dios y decir: yo quiero tomar la tierra que Dios me prometió. Yo quiero tomar esa tierra en esta noche. A su nombre. Gloria a Dios. Sí, Señor. Con esto voy a terminar. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces creemos pero sin fundamento. Creemos en Dios porque nos han enseñado de un Dios, pero no tenemos fundamento. Tenemos que ir a la Biblia para entender el fundamento. Hoy escuchaba un predicador en la mañana que hablaba de uno que le gustaba Buda, qué sé yo, bueno. ¿Sabe lo que es creer en fundamento? Cuando tú te dicen hay Dios y tú dices sí, hay Dios, porque me lo dijo aquel. Cuando tú dices sí, está lindo Buda porque está ahí sentado, está lindo Mahoma, está lindo la imagen que está ahí porque mira la capa que le pusieron, pero tú no tienes fundamento, tú no crees, puedes sentarte, ¿no? Los cristianos muchas veces vivimos sin fundamento. Tú tienes que fundamentar lo que crees, por eso necesitas aprender. Puedes preguntar, acá hay gente que te va a enseñar, te va a discipular. Pero Dios está buscando gente que entienda la palabra, no solamente que la escuche. Amén. Que no vayas tú hoy y querer predicar a otro y decirle sí, sabes que Dios existe, que Dios hizo milagros. ¿Y cómo sabes tú? No, porque lo decía el pastor ahí en la iglesia. Tú tienes que entender que el poder de Dios se manifiesta no solamente aquí adentro, sino en tu casa. En el lugar donde tú vayas, el lugar donde pise la planta de tus pies. Cuando el Espíritu Santo está contigo, no importa lo que se levante. A donde vayas, Él irá contigo. A donde pises, Él pisará contigo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Y sabes que una vez, voy a contar un testimonio que ya no recuerdo si lo conté una vez porque ya, bueno, hay cosas que uno se va olvidando. Una vez recuerdo que yo estaba muy consciente de lo que era Dios y quería servir a Dios con todo mi corazón. Y si hay algo que mi esposa es testigo y puede decirlo hoy, a mí no me gusta la mentira. Sea lo que sea, pero yo no acepto ni mentiras, ni cosas robadas, ni cosas en mi casa. No sé si alguno le está tocando lo que digo en esta noche. Y un día recuerdo un 23 de diciembre íbamos con mi otro hijo, Gabriel, repartiendo helados. Y en ese momento tenía una camioneta Daihatsu con unos baúles atrás con tergopol porque no tenía otra cosa. Mi camioneta no tenía registro, yo no tenía nada. Y paro en un kiosco ahí por Podestá, súper Río Deseado y Peche. Si alguno quería preguntarle, él puede ir a preguntar para que vean que es verdad, para chequear lo que estoy diciendo. Y cuando estaba con mi hijo ahí, en ese kiosco bajando los helados,
Cae otro coche, un Gol rojo, me acuerdo, y bajan dos con un arma acá, y yo dije, hijo, bueno, estamos fritos. Acá se terminó todo. Y sacan, se ponen así, no sacan el arma, pero nos miran con el arma acá. Y nos dice, ¿quiénes son ustedes? Le digo, estamos vendiendo helado. Me dice, así no me diga, vení enseguida a lo que tenés atrás. Como era época de Navidad, todos transportaban pirotecnia ilegal. Y entonces le digo, sí, no hay problema, te abro los baúles. Le abrí los dos baúles, vio que estaban vacíos, porque ya me habían entregado los helados. Y entonces le expliqué, digo, yo tengo helado. Me dice, ¿dónde trabajás acá? ¿Dónde comprás allá? ¿Dónde vivo acá? Me dice, bueno, mostrame los documentos. Le digo, no tengo documentos. Bueno, la cédula de conducir. No tengo, se me venció. Dice, un papel de la camioneta, algo que tenga. Yo le pude haber dicho cualquier cosa. Me lo olvidé en casa, no sé qué, pero no, la verdad no tengo nada. Me dice, ¿qué andás con una camioneta que no sabemos si es robada o no es robada? Andás así nomás sin documento, no sabemos quién sos un NN, me decía, y mi hijo me miraba también. Como haciendo una seña, como diciendo, ¿por qué no inventamos algo para ver si zafamos de esta? Pero dije, no voy a zafar. Y le dije, mirá, si querés llevarte la camioneta, no tengo problema, pero la verdad no tengo nada. Y entonces ya los inspectores de calle que eran, me dicen, aunque sea 50 pesos, no tenés. Yo saco mi último billete de 5 pesos. Le digo, mirá todo lo que tengo. 5 pesos me dice, y uno agarra y va y agarra el teléfono de ellos y se comunica con otro. Mira, acá hay un NN en infracción, lo hemos encontrado, no tiene absolutamente nada, está ilegal, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos para allá? Sí, bueno, listo. Te tengo que llevar la camioneta. Le digo, bueno, llévala porque no tengo nada. Pero no podés tener un poco más de plata, me dice. Le digo, es 5 pesos todo lo que tengo. Dice, bueno, mirá, hacemos una cosa, no, dejalo 5 pesos. Le dirás, no, dejalo. Si crees que 5 pesos, buscamos mucho más. Que no me sirven los 5 pesos, pero vamos a hacer una cosa, te vas a comprometer y en una semana, ¿dónde vivís? Y le dije mi dirección. No le voy a mandar por otro lado. Yo le digo, si Dios está conmigo, yo voy a decir la verdad. Me dice, bueno, vamos a ir, tomo nota a esta dirección y vos me vas a dar una gratificación, porque yo hoy te dejo ir. Y alguno que te pare por la calle, tomó una tarjetita, le decís qué tal, inspector de calle te paró y que vos ya fuiste revisado y todo. Bueno, listo. Seguí trabajando. Toda esa semana estuvimos con mi esposa pensando y vamos a juntar una plata. Digo, tengo que dar este tipo una semana me va a caer acá. Yo le di la dirección, todos vamos a juntarle algo. Y mi esposa me decía, quédate tranquilo, no te preocupes. Pasó la semana y no vino, entonces a la otra semana me tocó ir al kiosco de vuelta de la persona esta que yo la atendía. Y fui y le dije, bueno, le vengo a traer la mercadería, le digo, ¿y no sabe qué pasó? Le conté, me dice, sí, ya sé, me dice, te manguearon plata, sí, después quedaron en venir, pero no vinieron. ¿Sabes por qué no vinieron? Me dice, porque 2 días después de lo que te pasó a vos, lo descubrieron en algo mucho más grande y los echaron, lo mandaron bien lejos. Y sabe que ahí me acordé de una palabra que está en el libro de Éxodo, porque cuando Moisés, la palabra dice que iban a cruzar el Mar Rojo y que tenían miedo, Moisés les dice, no teman, cobrad ánimo, porque esos egipcios que ves allí nunca más lo vas a ver. Yo quiero decirte en esta noche, aquellos enemigos que se levantan, cuando tú clamas a Dios, Dios te los va a sacar del camino. Dios no va a permitir que nada te toque. No sé si alguno lo puede entender en esta noche. Dale gloria a Dios y ponete de pie, por favor. A su nombre. Gloria. Cuando tú estás bien en Dios, cuando tú no practicas el pecado, cuando tú andas delante de la presencia de Dios con integridad, Dios te cubre. Amén. Y la Biblia dice, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Amén. Por lo tanto, no andemos buscando cosas raras para zafar, busquemos a Dios. Porque como decía la palabra, las cosas de Dios son eternas, pero las del mundo son temporales. ¿Cuántos quieren en esta noche rendirse ante Dios con todo su corazón y entender de que la búsqueda de Dios trae sobre nosotros un eterno peso de gloria, como dice su palabra? ¿Cuántos pueden entender en esta noche? ¿Cuántos pudieron entender el mensaje? Que necesitamos
ponernos en manos de Dios para salir de los problemas, para salir de tantas situaciones difíciles. Yo siento que en esta noche hay gente aquí que necesita una palabra, que necesita un cambio. Tú necesitas un cambio. Tú necesitas algo nuevo que Dios haga en ti. ¿Cómo es tu nombre? Luisa. Tenemos una Luisa aquí. Luisa, muchas veces te han defraudado. Has pasado circunstancias donde a pesar de querer agarrarte de Dios, la gente te ha mirado mal y te ha dejado de lado. Pero creo que si estás aquí, no sé de dónde vienes, ni conozco de tu fe, pero sé que estás buscando de Dios un cambio. Estás buscando que Dios traiga una transformación. Y Dios lo va a hacer porque un paso ya diste y es estar buscando de Dios. Y estar escuchando esta palabra. Dios quiere traer algo cuando ya no hay esperanzas. Quizás tus esperanzas se han terminado. Quizás te agarraste de Dios, pero por un momento dijiste, yo no sé, me estoy viniendo abajo, ¿qué es lo que está pasando? Pero Dios quiere